periodo de 15 minutos. Señor presidente, señorías, gracias. Quiero agradecer a esta comisión la oportunidad, por primera vez, para un representante de guardias civiles, de explicar en líneas generales las actuales condiciones sociolaborales de los integrantes de este cuerpo de seguridad. Hoy expondremos medidas encaminadas a modernizar la Guardia Civil y, en consecuencia, mejorar la seguridad pública. Permítanme presentarme, porque vengo en nombre de más de 30.000 hombres y mujeres, pertenecientes a todas las escalas de la Guardia Civil, escala de cabo y guardia, suboficiales, oficiales, ya que esa es la representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Lo que significa que, según los datos oficiales de la propia Dirección General de la Guardia Civil, el 80% de los guardias civiles inscritos en alguna asociación pertenecen a UGC. Esta es la representación en azul de la Asociación Unificada de Guardias Civiles con respecto a las demás asociaciones. No solo somos la asociación mayoritaria en el cuerpo, sino también la decana, porque AUGC lleva 20 años trabajando y forjando el sacrificio personal y el sacrificio personal. Tenemos a gala ser la asociación que se ha personado en todos los procedimientos judiciales donde han sufrido atentados los guardias civiles o su familia, sobre todo terrorismo y, obviamente, el terrorismo de ETA. Y con esta legitimidad, desde luego, puedo afirmar que a los guardias civiles nadie nos ha regalado nada. Porque, para comenzar, decir que una de las cuestiones básicas que señala la UGC es que la Guardia Civil, anclada en su legado histórico y en una práctica obsoleta en cuanto a la gestión de los recursos humanos, no parece capaz de adaptarse a los cambios que suponen las nuevas relaciones laborales, lo que de forma inevitable está provocando agravios comparativos con respecto a otros cuerpos policiales, una mayor conflictividad interna y estrés añadido a sus integrantes. Probablemente algo tenga que ver la propia regulación de los derechos y deberes de los trabajadores de la seguridad pública en España, la cual data de una desfasada Ley Orgánica 286, más de 30 años de existencia, pero que entonces incluso consolidó derechos para todos los policías, como por ejemplo el derecho de sindicación. Para todos, menos para los guardias civiles. De este modo, no será hasta la vigente Ley Orgánica 11 de 2007 de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil donde por primera vez se regularán, aunque de forma limitada, ciertos derechos para los guardias civiles. Ley que, sin embargo, pese al esfuerzo y las expectativas que causó en los miembros de la institución, no muestra un balance positivo cuando va a cumplir 10 años de vigencia. Prueba de ello es que hasta el derecho de reunión hemos tenido que conquistarlo los guardias civiles de manos de AUGC en el Tribunal Supremo. O también la muestra de involución que supone para los guardias civiles la remilitarización de este cuerpo policial, que ha conllevado de nuevo la aplicación del Código Penal Militar, otra vez en funciones policiales e incluso en nuestra esfera privada. En este sentido, desde AUGC tenemos que agradecer y reconocer las iniciativas parlamentarias de diversos grupos para superar este anacronismo y esperamos que la Cámara modifique de una vez por todas esta situación. Tampoco la poco o nada desarrollada Ley Orgánica de Derechos y Deberes de Guardias Civiles que nombraba ha cubierto las expectativas de mejora y superación de la discriminación que padecen los guardias civiles en sus condiciones sociolaborales con respecto al resto de policías, comenzando, lógicamente, con una de las cuestiones que más importa a todo servidor público, sus retribuciones. Es cierto que existe el compromiso del Gobierno, anunciado por el propio Ministerio del Interior, en sede parlamentaria, de alcanzar en esta legislatura la equiparación salarial de los guardias civiles de entrada con el otro cuerpo de policía estatal, corroborada por la mayoría de los grupos políticos por medio de las respectivas enmiendas. Intención que, sin embargo, no ha tenido reflejo en los recientes presupuestos generales del Estado aprobados. Permítanme señalarles que los guardias civiles hemos demostrado solidaridad con nuestros conciudadanos. Los años de crisis no han sido, desde luego, los mejores para reclamar la solución a esta discriminación. Pero ahora sí, ahora ha llegado el momento y estamos esperando que los presupuestos generales del 2018 se comience a hacerlo, porque, como estoy diciendo, se han creado expectativas al respecto y, si no se cumplen, solo encontrarán la frustración de los guardias civiles y sus familias. En realidad, los agravios no acaban en esta cuestión, porque la regulación de la carrera profesional ha conllevado 2 leyes de personal, Policía Nacional y Guardia Civil,
tramitadas prácticamente al mismo tiempo y, sin embargo, con graves e importantes discriminaciones para los guardias civiles. El más llamativo ha sido el establecimiento de diferentes requisitos formativos de acceso y promoción profesional a las distintas escalas de ambos cuerpos. Que volvemos a lo mismo, al final conllevará aumento retributivo para Policía Nacional en detrimento de Guardia Civil y que de entrada supone un menosprecio a la profesión de Guardia Civil y al establecer policías de más nivel de formación para ciudades y de menos para el ámbito rural, menosprecio que se tiende también, lógicamente, a los ciudadanos y ciudadanas a proteger en cada ámbito. Como muestra de este desinterés por desarrollar y modernizar el régimen de personal de la Guardia Civil, podemos señalar que ya en el año 2009 el Ministerio del Interior adelantó públicamente que se iba a desarrollar el catálogo de puestos de trabajo en el cuerpo como instrumento necesario para la gestión de sus recursos humanos, tal como se hace en el resto de la Administración. Pues bien, a día de hoy todavía estamos esperando esta regulación. Y sin esta regulación, la organización interna del cuerpo es un caos, porque se aleja del principio de legalidad, de los principios de mérito, capacidad e igualdad, y que no permite que las retribuciones de cada destino o puesto de trabajo cumplan con la obligación de justicia. Fíjense que esta cuestión es importante, porque su implementación ayudará, sin dudas, a la reorganización de los efectivos actuales del cuerpo mermados por la congelación de oferta de empleo público y, por tanto, a ser más eficiente como servicio público. También venimos reclamando, desde el año 2009, una jornada laboral digna, porque aunque cueste trabajo creerlo, los integrantes de la Guardia Civil siguen siendo los únicos funcionarios que realizan su jornada en horario nocturno y festivo sin turnos de trabajo regulados, lo que inevitablemente afecta de forma importante a su conciliación de vida familiar y laboral. Piensen, por ejemplo, que a día de hoy un guardia civil desconoce su régimen de horario de servicio del mes de julio. Algo falla en la gestión de la Dirección General de la Guardia Civil cuando se demuestre incapaz de aplicar un régimen de turnos de la misma forma que existe en los demás cuerpos de la Administración. Con un agravante añadido, y es que la falta de conciliación es uno de los factores fundamentales de desequilibrio en las plantillas de la Guardia Civil, donde solo hay un 6,8% de mujeres de los 74.000 guardias civiles en activo. En efecto, señorías, porque uno de los argumentos que venimos oyendo desde sectores oficiales es que en la Guardia Civil no hay mujeres porque es una profesión dura. Pretexto que decae cuando, por ejemplo, lo comparamos con las Fuerzas Armadas, donde hay un 12,5% de porcentaje de mujeres, el doble exactamente que la Guardia Civil, que, como decimos, es un 6,8%. Y es cierto que la crisis ha reducido los recursos materiales y humanos de la Administración, pero en la Guardia Civil aún es más grave porque el déficit de ya 10.000 guardias civiles recae sobre un despliegue territorial arcaico de 2.400 unidades dispersas por todo el territorio nacional. Desde luego, nosotros entendemos que donde está el problema está la solución. De modo que se hace indispensable abordar de una vez la reorganización de las unidades del cuerpo para adaptarla a la realidad actual, que obviamente es diferente a la que existe y que se concibió para el siglo XIX. No es de recibo que existan, o que la mayoría de los puestos de la Guardia Civil estén cerrados, que por falta de personal, o que lo mande un guardia civil de base porque no hay suboficiales. Un puesto debe ser operativo y mandado por un suboficial que para eso tiene la formación, para ello. Y habrá que hacerlo, por supuesto, con la participación de todos los agentes sociales. El despliegue territorial moderno no puede esperar más, porque de él depende la seguridad de todos. No queremos dejar pasar por alto que la prevención de riesgos laborales no ocupa un espacio mínimamente relevante en la Guardia Civil. No es aceptable la tasa de suicidio en el cuerpo porque si la media de la población española se sitúa en un 11,7% por 100.000 habitantes, en la Guardia Civil se dispara al 16,5%. ¿El resultado? Pues que desde el año 2000 ha habido 213 suicidios en la Guardia Civil. Hablando de prevención, pues tampoco es de recibo la polémica generada en la adjudicación de chalecos antibalas, porque cada Guardia Civil tiene derecho a su propia protección, es decir, a un chaleco adaptado a su complexión física. Esta semana hemos sabido que una Guardia Civil ha sido propuesta para ser sancionada por falta grave, una Guardia Civil que se negó a colocarse un chaleco antibala masculino en un control de carretera,
porque pretendía usar el chaleco femenino que había adquirido por medios propios y que era el adecuado a su fisonomía. Bueno, recordarán el caso porque saltó a la prensa, saltó a los medios de comunicación, ya que la Guardia Civil, Alicia Sánchez, se le imputó un delito militar por el que podía haber ido a la cárcel por esta situación. La jueza archivó la denuncia, pero su argumentación poco le ha importado a la Guardia Civil, que, como digo, ha propuesto la sanción del agente con pérdida de sus haberes retributivos. Desde luego, lo que no han hecho los jefes es medir la posible responsabilidad de los mandos competentes cuando, como era el caso, se ordena montar un control en el que los agentes que intervienen no tienen los medios adecuados para su protección. Pero así es la Guardia Civil. La depuración de responsabilidades va normalmente hacia abajo, difícilmente o casi nunca hacia arriba. No querría pasar por alto esta exposición sin nombrar un derecho recogido también en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, innovador en su momento, el derecho de asociación profesional, pero que desde luego tampoco ha respondido a las expectativas de los guardias civiles porque impide canalizar las demandas de mejora de sus condiciones de vida y trabajo. En este sentido, señorías, como su tiempo es limitado, no voy a extenderme demasiado. Déjenme tan solo nombrarles someramente una serie de datos objetivos para que ustedes puedan juzgar por sí mismos. En primer lugar, en el tiempo de existencia de esta ley orgánica, 10 años, se han instruido más de 300 expedientes disciplinarios a representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. 80 en los últimos 5 años. En segundo lugar, quiero señalar la inexistencia de un cauce normalizado entre las asociaciones profesionales y cualesquiera otros agentes institucionales. Por poner un ejemplo, esta comparecencia puede acarrearme, como guardia civil en activo, consecuencias disciplinarias si alguien entendiera que se han rebasado los límites que el régimen disciplinario del cuerpo impone al derecho de libertad de expresión. La situación de aislamiento que desde el Gobierno se pretende imponer al derecho de asociación profesional en la Guardia Civil llega a tal punto que el Ejecutivo ha iniciado una vía de confrontación judicial contra AUGC por la mera colaboración con el Sindicato Unificado de Policía. Como también se nos niega la posibilidad de participar en foros europeos donde el intercambio de información es esencial para conformar una política y un modelo de seguridad público común. Permítame trasladarle una circunstancia que entiendo significativa. En el recientemente celebrado Congreso del Sindicato Unificado de Policía, el secretario de Estado de Seguridad vino a decir, corríjanme si me equivoco porque algunas de sus señorías estaban presentes, vino a decir que además de denunciar las carencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un sindicato responsable debe tener la capacidad de aportar soluciones constructivas. Pues bien, que alguien nos explique cómo podemos hacerlo, cómo puede hacerlo OGC, si este responsable ministerial de entrada ha rechazado la iniciativa de OGC de reunirse con él. Y aquí tengo la notificación fechada el 16 de marzo. En realidad parece que no nos quieren fuera, pero tampoco dentro, porque otra vía de confrontación judicial que se ha abierto con la Dirección General de la Guardia Civil ha sido una reglamentación interna para cortar de raíz cualquier iniciativa aperturista que pudiera producirse. De modo que en las unidades donde se nos había permitido a las asociaciones profesionales acceder a locales cedidos por la Administración, para poder atender a los guardias civiles, lo cual parece lógico porque motivo de seguridad, porque somos un colectivo que, lógicamente, es objetivo prioritario de organizaciones criminales y terroristas. Pues bien, en un movimiento involutivo, como digo, se nos está expulsando de las mismas, de las unidades, bien a los representantes, bien al personal laboral que habíamos contratado para tal fin. Así ha ocurrido en Zaragoza, en Huesca, en Córdoba, en Cádiz, en Pontevedra o en Málaga. En este caso, aún más grave, porque se ha expulsado a nuestros representantes por el mero hecho de luchar contra la corrupción en el cuerpo, que, como podrán imaginar, tampoco la Guardia Civil se libra de ella. Y, en tercer lugar, permítame exponerle un mero dato referente al Consejo de la Guardia Civil, que es el órgano, en teoría y por ley, que tiene como función establecer la interlocución entre las asociaciones profesionales y la Administración. Pues bien, este órgano se van a convocar ahora las terceras elecciones al Consejo de la Guardia Civil y podemos repasar la participación en las anteriores elecciones y los datos, desde luego, son demoledores, sobre todo si lo comparamos con los resultados de las últimas elecciones en el órgano homólogo en Policía Nacional.
De modo que en las elecciones acontecidas en la Guardia Civil participó solo un 28% de la plantilla, es decir, 24.600 guardias civiles, mientras que en Policía Nacional concurrió el 80% de la plantilla, es decir, 62.000 policías nacionales. Bien, lo anterior lo que evidencia, a nuestro entender, que los avances conseguidos por otros servidores públicos que comparten misión constitucional y funciones legales con los guardias civiles deben llegar también a estos. Y la mejor manera, entendemos, que para garantizar un marco de derechos es reconocer el derecho de sindicación, porque no se trata de mendigar, sino de negociar las mejoras que merecemos los guardias civiles. Señorías, para ir concluyendo, la Guardia Civil es el mayor cuerpo de seguridad en España e incluso suele aparecer, como saben, en las encuestas como la institución más valorada por la sociedad. Pero, sin embargo, y pese a este potente desarrollo, esconde problemas importantes relacionados sobre todo con la gestión de sus recursos humanos. Y si en su momento fue un avance la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, ahora ha puesto de manifiesto que el modo de ejercer estos derechos es claramente insuficiente y, por tanto, mejorable. Porque, lejos de colmar las expectativas de los guardias civiles, ha conseguido frustrar el ánimo de estos porque ven como la brecha de desigualdad entre ellos y el resto de cuerpos policiales se va agrandando. Por ello entendemos que se debe incidir sin demora sobre cuestiones concretas y, sobre todo, entendemos que esta Cámara tiene capacidad para ello. Dos son las fundamentales. Primero, superar definitivamente la discriminación salarial que hace que los guardias civiles sean los policías peor pagados de todo el país. Y segundo, una regulación de la jornada laboral digna que permita la conciliación efectiva de la vida familiar y laboral y que debe contener dos factores claves, regulación de turnos y las compensaciones correspondientes por necesidades del servicio cuando se deba alterar el ritmo ordinario de trabajo. A este respecto quiero señalar un hecho puntual, pero sin duda significativo, porque para afrontar la falta de personal que periódicamente se da en época estival, a petición de la Dirección General de la Policía Nacional, se ha aprobado, o parece que se ha aprobado, una partida presupuestaria suplementaria de 4 millones de euros que irán destinadas a compensar los servicios extraordinarios. ¿Saben qué ha hecho la Dirección General de la Guardia Civil? Pues absolutamente nada. Entre otras cosas, porque estas compensaciones deben ser asignadas por medio del complemento retributivo de productividad, partida que de entrada es inferior en Guardia Civil, pero es que además en la Guardia Civil el 70% del montante de este complemento, gracias, señoría, el 70%, como digo, recae en las escalas de mando. Es decir, que 65.000 hombres y mujeres se deben conformar con el resto. En tercer lugar, creemos necesaria la erradicación definitiva de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales. Y, en cuarto, es necesario afrontar la actual inoperatividad de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes y afrontar, y sería oportuno implementar, como digo, la segunda generación de derechos en la Guardia Civil. Así ocurre en Europa con normalidad, incluso con ejércitos, disciplina y sindicato son compatibles, pero por compararnos con algo parecido a nosotros, pongamos como ejemplo la Gendarmería holandesa, un cuerpo de tanta tradición como la Guardia Civil y que tiene sindicatos desde hace 100 años y nadie cuestiona su eficacia por ello. Permítame por último recordarles un momento significativo de nuestras inquietudes, porque el 30 de noviembre del año 2009 fue aprobada una proposición no de ley en esta Cámara para el estudio y admisión de los guardias civiles expulsados por la realización de actividades asociativas. Entre ellos, nuestro socio fundador, el sargento José Morata Gargallo. Algo a lo que no se ha dado cumplimiento, lo que impide que estas personas se les reintegre en su dignidad como ciudadanos y como guardias civiles. En resumen, lo que hemos pretendido es ofrecer algunos datos con la intención de señalar la necesidad inaplazable de modernizar el régimen estatutario de los guardias civiles. Es cierto que vamos con retraso, pero estamos a tiempo de reconocer activamente la labor de estos servidores públicos. Sabemos que la sociedad valora a los guardias civiles, lo que tiene reflejo, de hecho, en las alabanzas que recibimos de diferentes instituciones. Pero, señorías, ustedes pueden hacer algo para devolver o hacer tangible esta gratitud. Pueden hacerlo reconociendo el esfuerzo de los guardias civiles, mejorando y consiguiendo unas mejoras en sus condiciones profesionales y económicas. Nosotros entendemos que la democracia está en deuda con los guardias civiles y es momento de reconocer derechos. Por tanto, aprovechamos esta comparecencia
para solicitar a los diferentes grupos parlamentarios que sostengan el coraje y la valentía para abrir el debate necesario y alcanzar la mayoría cualificada que permita poner a los guardias civiles como ciudadanos de uniforme al nivel de la democracia europea. Les reitero nuestro agradecimiento en nombre de la UGC y en el mío propio y quedo a su disposición. Gracias. Muchas gracias, señor secretario general. El orden de intervenciones será el grupo proponente.